la enseñanza de los dones. Y nos toca hoy los tres últimos, porque es el tercer grupo y se llaman los dones de inspiración, los que expresan o dicen algo. Es el séptimo, el octavo y el noveno, y es el don de la profecía, diverso género de lenguas y la interpretación de las lenguas. Y doy inicio con el primero, que es el don de profecía. La profecía es la voz por medio de la cual se expresa el don de la palabra de sabiduría. Eso está ligado con la palabra de sabiduría. La fe es la palabra de autoridad y se debe expresar para que ella tenga efectividad. La profecía es por consiguiente la expresión del don de la fe y nosotros debemos de entender que en la profecía hay un llamamiento en donde se llama al profeta de oficio y es el que recibe el don. Mas la profecía puede ser por participación cuando se fluye bajo la cobertura del manto profético en un momento determinado. Y esto no significa porque alguien está fluyendo en profecía en un día, en un domingo, en una reunión, no significa que a partir de ya es un profeta o es una profeta, una profetisa. Porque alguien expresó una palabra profética en algún momento, no significa que ahora hay que reconocerlo como profeta. Eso es un devenir y eso se manifestará. Y una persona puede estar fluyendo bajo el manto profético y una persona puede estar siendo usada por una palabra que el Señor le da en profecía. Pero tener el don de la profecía es otra cosa. Es cuando se recibe ese don. La profecía, ¿qué es lo que significa? Hablar por otro. A Moisés el Señor le dijo en Éxodo 7:1, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, pero he aquí tu hermano Aarón será tu profeta. El Señor Jesús, Yeshua, él expresó de Juan Bautista que Juan Bautista era el más grande de los profetas. Él lo declaró cuando leemos la escritura de Lucas 7:28. Yo os digo que entre los nacidos de nuevo, los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios será mayor que él. Pero aquí es donde nosotros sabemos que Juan Bautista es el profeta mayor de todos. El profeta habla lo que escuchó de Dios Elohim bajo la unción de Ruá, del Espíritu Santo. Ahora, el que profetiza a los hombres lo hace con tres propósitos: para edificación, para exhortación y para consolación. Son tres principios que no van a fallar, en los cuales se va a mover el don. Bueno, cuando hablamos de edificación, ¿de qué estamos hablando? El que profetiza edifica a la iglesia. El Espíritu Santo es el constructor. Él va edificando y va construyendo a la iglesia de Yeshua. El Espíritu Santo no devastará a la iglesia. Nunca la va a destruir. De tal manera que lo que va a hacer es añadir de día en día
los que han de ser salvos. El destructor, ¿qué es lo que suele hacer? Provoca alejamiento del Señor. Cuando alguien habla negativamente a otro y ese otro escucha palabras que lo desbastan o lo desaniman, bueno, tropezó en una piedra y el que vino a hacer piedra de tropiezo es un destructor en su vida. Hace que pongan la mirada en las acciones de los carnales para desanimarlos y que dejen el camino de salvación. En las iglesias suele suceder, las personas se desaniman con otros hermanos o por cualquier cosa. Esto no es acción del Espíritu, es del destructor. El Espíritu Santo construye, levanta, anima y unge a las personas. La voz profética promueve la edificación. Hace que los santos estén o prevalezcan unánimes, que constituyan un solo templo, el templo del Señor, donde el Espíritu de Dios morará ahí. Ellos han de prevalecer en unanimidad. Cuando en una iglesia la unanimidad no funciona, es porque el carácter humano carnal es el que se mueve. No importa si diga si tiene el Espíritu Santo o no, los hechos demostrarán exactamente cuál es el caminar de la persona. Y es muy importante saber que en la profecía hay una dirección para edificar, siempre edifica. Un profeta no está para condenar a nadie. Un profeta no está para revolcar las cosas del pasado. Un profeta no está para manifestar lo que llamaríamos nosotros las debilidades de las personas. El profeta edifica para que la persona sea levantada. Los que han caminado en debilidad, el Espíritu Santo, a través del don de profecía, va a hacer que esta persona se edifique. Bueno, va a tener un redargüimiento, pero esto va a ayudar a que su vida florezca de nuevo. La segunda postura en la profecía es la exhortación. La exhortación promueve con palabras fervorosas y vibrantes que están dirigidas al pecador como al creyente, lo cual lo que sustituye el mal por el bien, el error por la verdad, la obediencia y el crecimiento en la fe, y se exhorta, no es condenatoria, no condena a nadie. Es como una súplica de Rúa por medio del don de la profecía, levantar a la persona y ayudarla y encaminarla. Si es pecador, bueno, la exhortación lo va a sacar de su error o del camino torcido. Si es un creyente, bueno, el Señor le dará convicción y la persona podrá recibirlo y aceptarlo. Por eso el profeta trae exhortación y trae una palabra de exhortación que va a bendecir. La tercera posición es la consolación. El gran consolador, Rúa, como habla Juan 14, 16, el Señor ama a sus hijos y les proporciona consuelo, su simpatía, su aliento. Cuando leemos, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 18, habla de que la profecía anuncia consuelo para la iglesia. Aún
en las cosas que están por venir, esto es, en la gran tribulación. El Consolador estará ahí para consolar. Ha sido una mala dirección en la enseñanza cuando decimos, bueno, y cuando el Señor se llevó a la iglesia, el Espíritu Santo se fue con ella. El Espíritu de Dios, lo que no va a suceder es que no está la iglesia, ya no está Él para sostenerla, pero habrán personas individuales que recibirán la consolación del Espíritu Santo y Él estará para sustentarlos, porque de otra forma, ¿cómo se haría para que ellos tuvieran convicción y pudieran entregar sus vidas al Señor si solo el Espíritu Santo da la convicción? El verdadero profeta no profetiza de su propia cosecha, es decir, de sus emociones o de su propio espíritu humano. El Señor le dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 13, verso 2, Hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de sus propios espíritus y que nada han visto y han hablado vanidad y habéis visto mentira y por tanto he aquí que yo estoy contra vosotros, dijo el Señor Todopoderoso. Esa es una escritura fuerte, Ezequiel capítulo 13, versículo 2. La profecía que nosotros podemos discernir o ver en la escritura es infalible, porque no son palabras de sabiduría humana, sino que es doctrina que el Espíritu Santo dio. Hubo un fenómeno en la iglesia de Corinto, la operación del don. Hubo que meterla a ser juzgada y por eso se pedía que los profetas hablaran 2 o 3 para que hubiera mayor discernimiento y se pudiera juzgar correctamente. Leemos esto en 1 Corintios capítulo 14, verso 29. Y también Pablo dijo en el mismo capítulo de 1 Corintios 14, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Y de estos 3 dones que están ahí, el mayor de ellos es el don de profecía. Y vuelvo a repetir para que les quede claro. Una cosa es un profeta de oficio. Un profeta de oficio es el que ha recibido la unción como profeta. Y significa que Dios habla con él escucha la voz del Señor y él la transmite. Bueno, en el Antiguo Testamento vimos muchos casos. Vimos a Elías, vimos a Eliseo, vimos al profeta Samuel. Fueron profetas firmes, sólidos, de oficio. Ahora, puede existir y debe de existir en la iglesia del Señor gente que profetice y van a profetizar bajo un manto profético, bajo una unción. Bueno, no tenemos acá en nuestra congregación un profeta de oficio, pero bueno, están bajo la cobertura apostólica y pueden fluir en la profecía. Y el Señor va a permitir que podamos fluir y traer una palabra profética. Pero no significa que si profetizamos en un momento determinado, estamos ya señalados o marcados como profeta de oficio. Eso hay que esperar y hay que recibir y hay que sentirlo y el Señor da la convicción de cuando esto está sucediendo. Vamos a ir al octavo don, que es el diverso género de lenguas.
Hay pregunta en el cuerpo de Cristo de muchos. ¿Por qué el don de género de lenguas tiene que existir en la iglesia cuando la profecía es el plan de Dios que nos proporciona la forma directa de hablar el Espíritu Santo? Bueno, lo primero, teníamos que preguntarnos, ¿quién conoció la mente del Señor? El Señor mismo dijo en Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablarás a este pueblo. Yeshua nos advirtió o nos cuenta en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y no está hablando de idiomas, está hablando de lenguas. Y la lengua es diferente a un idioma. Un idioma es una estructura que lleva consigo una gramática y una formación. La lengua son los sonidos que se emiten en el espíritu o se balbucean. Bueno, no es bueno aseverar juicios de lo que no se conoce. La salvación pertenecía con exclusividad al pueblo judío, a la nación judía. El Señor Jesús, Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos. Para eso he venido. Y primeramente vino para el judío, pero posteriormente Yahweh en su infinita misericordia, a partir del segundo Chabot, del Pentecostés, la salvación se dispuso para todos los pueblos y para todas las naciones. Lo que esto no lo querían recibir los judíos cuando vemos planteado el primer concilio de Hechos 15. El Espíritu de Dios abrió los espacios, por decirlo de una manera, para los pueblos y las naciones, y el Espíritu mismo abrió ese espacio a través de la manifestación de las lenguas. Se marcó como señal en el bautismo del Espíritu Santo, en la expresión de las lenguas y los sonidos indecibles. Cuando leemos Romanos 8:26, dijo que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, Ruah, nos ayudaría en nuestro espíritu y lo haría con sonidos indecibles. Vamos a recordar el fenómeno de Babel. Cuando se levantó aquella torre de Babel, todo lo que ellos hicieron fue a través de tener una sola lengua y todos se podían entender, pero desgraciadamente para causa de pecado y la prepotencia que se levantaron en contra de Yahweh. Entonces el Señor los dispersó, confundió las lenguas y fueron tomando distancia los grupos diferentes en su propia lengua. Pero ahora nos encontramos en el Pentecostés, en el segundo Chabot, que Dios desplegó su poder para proporcionarle al hombre y aún a los rebeldes un lenguaje con caracteres de don. Y dio el don de las lenguas. Aún el creyente se le proporciona la habilidad para poder expresar en alabanza con lengua desconocida. Podemos estar cantando en lenguas si tenemos el don.
según el Espíritu le dé al creyente. Las lenguas son señales fundamentalmente para los infieles. No es para apantallar a los hermanos y decir, tú no lo tienes, yo sí lo tengo, yo sí puedo, tú no puedes. Eso es vanidad, eso es soberbia, eso es orgullo. Las lenguas son señales para los infieles, no para los creyentes. Habla así 1 Corintios 14, verso 2. Las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero en cambio la profecía no es para los incrédulos, sino para los que son creyentes. La multitud que vino y se acercó alrededor del aposento alto cuando sucedió lo que pasó ahí en Hechos 2, se aglomeraron. Dice el verso 7 de Hechos 2, estaban atónitos y maravillados y dijeron, mirad, ¿no son galileos todos estos que los escuchamos hablar? Verso 8, ¿cómo es posible que nosotros podemos escucharles hablar en nuestra lengua materna? Cuando estos están hablando, el milagro de los 120 que estaban hablando en lenguas y cada uno de los oyentes les entendían en su propio lenguaje de nacimiento. O sea, uno de ellos comenzaba a hablar en lenguas y le estaba hablando a alguno de los prosélitos. Y el prosélito, bueno, sí, estaba oyendo los sonidos de las lenguas, pero él recibía en lenguas un mensaje en su lengua materna. Y esto fue lo que ocasionó un milagro estremecedor para los que estaban ahí alrededor en el aposento alto. En 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu está hablando misterios. En ese mismo capítulo, en el verso 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. No hay traducción. Usted puede estar orando en lenguas, pero usted mismo no sabe qué es lo que está diciendo cuando está expresando las lenguas. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Luego en el verso 15 del mismo 1 Corintios 14, ¿qué pues? Oraré yo con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Espíritu Santo ha proporcionado las lenguas a los hombres y habla también de las lenguas angelicales con las que podemos derramar nuestro corazón delante de su presencia. Ahora, tenemos que distinguir lo que son los mensajes en lenguas. Esto es otra cosa. Cuando está el don, se pueden dar mensajes en lenguas y así el Señor lo ha manifestado. Esto lo hace para la iglesia, pero si no hay interpretación, dijo el apóstol Pablo, entonces se queda sin significado y por lo tanto que calle, que no continúe. Pablo dijo esto en 1 Corintios 14,
en los versos del 5 al 13 y lo explica con claridad. Ahora, si después de que se da el mensaje en lenguas, no hay quien lo interprete, debe de guardar silencio. Porque el don de lenguas con la interpretación tiene el mismo efecto que producen los mismos resultados en una reunión cuando se da profecía. El apóstol Pablo dijo en el verso 39 de 1 Corintios 14, así que hermanos, procurad profetizar y no le impidáis a los que hablan en lenguas de que dejen de hablar lenguas. Esto está ligado al noveno don, que es el don de la interpretación de las lenguas. No tiene que ver nada con interpretar escrituras. Tú, los estudiosos, podemos interpretar la escritura sin necesidad de don de lenguas, sin necesidad de que yo tenga que soltar lenguas y después soltar un versículo bíblico. No funciona. La interpretación de lenguas es un don sobrenatural que el Señor permite cuando se ha experimentado en el lugar un mensaje. No es la interpretación de una traducción. Estás hablando en lenguas y entonces detrás yo voy ahí palabra por palabra como si fuera un idioma. No funciona. La persona suelta el mensaje y luego viene la interpretación del mensaje. A veces la interpretación puede ser mayor que el mensaje, o a veces el mensaje es mayor que la interpretación. Pero es importante saber que si existe el don de lenguas, debe de estar presente el don de la interpretación para cuando se den mensajes dados por el Espíritu. Vamos a recordar, por ejemplo, cuando Daniel vio en la pared 3 palabras, una mano que escribía con 3 palabras, Mene, Tekel, Uparsim. Y él interpretó y dijo, Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Y Perez o Uparsim, tu reino ha sido roto y se le ha entregado a los medos y a los persas. En Daniel 5, 25, 28 recordamos esta porción. ¿Cuál es la importancia de la interpretación del don de lenguas? Bueno, que se va a interpretar un mensaje que el Señor ha dado. Va a traer revelación a los que lo reciben y va a traer acierto de lo que Dios dio. De lo contrario, se puede apagar al Espíritu de Dios porque se dio el mensaje, no se atendió o no hubo quien lo interpretara. El mensaje debe de seguir los mismos principios de la profecía. Edifica, exhorta y consuela. No comienzas a dar un mensaje en lenguas. Así dice el Señor, el otro interpreta. Va a venir un rayo y te va a partir la vida por la mitad. Así te dice el Señor. El Señor va a quitar a tu esposo o va a quitar a uno de tus hijos. No va a suceder eso. Siempre, igual como en el caso de la profecía, va a venir edificación a través de un mensaje, exhortación o consuelo, y las personas van a sentir el fervor del Espíritu de Dios ahí. Un mensaje en lengua nunca es acusador.
nunca causa estupor ni temor condenatorio. Ha habido casos que las personas trajeron un mensaje en lenguas y las personas salieron estremecidas y temblando. Bueno, entonces no fue de Dios. Cuando hay un mensaje en lenguas y el Señor permite la edificación en el cuerpo de Cristo, trae paz, trae alegría en el espíritu de las personas, porque el Espíritu Santo es el único que da convicción a las personas. Bien, aquí yo estoy cerrando el análisis de los 9 dones del Espíritu. Yo espero que usted haya podido captar y tener mayor amplitud para entender y poder manejar esto. Bueno, hubo un tiempo acá en nuestra congregación que escuchábamos mensajes en lenguas y después dejó de funcionar porque se contristó al Espíritu Santo. Si queremos la rehabilitación de esto, necesitamos abrirnos al Espíritu Santo. Y Él es el que lo da, porque no es inventos y no es producto del espíritu humano o de la carne. Es algo que el Señor revela y trae bendición. Lo mismo cuando existe profecía o hay una profecía, bueno, es para edificación. Es diferente cuando hablamos de una palabra de ciencia o de sabiduría, como estuvimos viendo. Y Dios puede revelar cosas, pero no significa en el don de lengua, ni en la interpretación de las lenguas, ni en la profecía, que esto es para achicar la mente de las personas, contristarlos y evitar de que esto fluya. La otra cosa, cuando esto sucede, por la falta de fe no se puede entrar a juzgar, señalar o a decir palabra negativa. Esto contrista al Espíritu de Dios. Si lo dejamos que Él fluya, bueno, va a ser grande y va a ser maravilloso. El problema se hace cuando nosotros nos conocemos y nos miramos y decimos, bueno, ¿y de dónde le salió ahora aquí a Pánfila ese mensaje de lenguas? Bueno, ¿y ahora? ¿Y cómo fue eso? Bueno, ¿y vos crees lo que dijo? Usted oye de estos comentarios en las iglesias donde se ha movido el don de profecía, las lenguas o la interpretación de las lenguas. Pero esto desagrada al Señor y contrista su Santo Espíritu. Y es bueno y es importante de que en la iglesia haya este fluir. El Señor es que dispone para que haya un mensaje en lengua si Él lo quiere dar así. Ahora vamos a entender algo. Las lenguas, y tienen un propósito, fundamentalmente va a alcanzar a los inconversos o gente que no fluyen en el mismo idioma. Por ejemplo, dos personas se pueden juntar. Una habla en inglés, o saquemos el inglés. Una habla en chino y el otro habla en español. Y bueno, no hay forma de que se entienda, pero si tienen el don de lenguas, pueden comenzar a magnificar al Señor en las lenguas. Esta experiencia yo la tuve personalmente con el viejito Thomas que ya partió con el Señor, que era el dueño del canal 22. Yo llegaba a él y bueno, yo nada con el inglés y él tampoco nada con el español, pero él me decía, brother, venga.
y nos metíamos en un closet y los dos comenzábamos a orar. Y era una manifestación vívida, gloriosa del Espíritu de Dios. Porque en el Espíritu había un entendimiento. Aunque no dijéramos una palabra en nuestro propio idioma. Es una bendición cuando tenemos estos dones, porque es magnificado el Señor. A veces tenemos cosas que las hemos aprendido mal en el camino. Y la persona como que comienza a soltar ahí algo en lenguas y después viene y dice, así dice el Señor. Está mal orientado. No debe de funcionar. Si es un mensaje, bueno, suelte el mensaje. Y debe de haber alguien que lo interprete. Si no se trata de mensajes y usted está, o yo, magnificando y glorificando al Señor, bueno, hágalo. Lo podemos hacer y no necesita una traducción de nada. Solamente vamos a manifestar el gozo del Espíritu. Pero si estamos todos reunidos, bueno, no todos manejan el don de lengua, no todos lo tienen. Bueno, ¿para qué voy a ponerme a estar soltando lenguas? Para engrandecerme y mostrar de que yo sí soy espiritual porque estoy en un nivel y usted todavía no llega a ese nivel. Esto contrista y mata al espíritu. Esto no es de Dios, no funciona. Pero lo necesitamos. Póngase de pie. Abre tus manitas, cerrando los ojos. Maravilloso Ruach HaKodesh, te necesitamos.